Mi intención no era hacer un video sobre geopolítica, aunque no niego me gustan estos temas. Quiero comenzar esta edición recordando al hombre más importante del mundo en estos últimos casi 40 años, Stanislav Petrov, quien era oficial de guardia de los hilos nucleares soviéticos en 1983. En ese año el sistema de defensa detectó un misil nuclear lanzado desde Estados Unidos, seguidos por 5 más. Si Stanislav hubiera aplicado las estrictas directivas formuladas para estos casos, el mundo no sería como lo conocemos. Este soldado desestimó la alerta como una falsa alarma, lo que nos evitó el apocalipsis antes de tiempo. ¿Y por qué pasó esto? Por una, llamémosle, extraña conjunción astronómica entre la Tierra, el Sol y la posición específica de un satélite. Cuando le preguntaron por qué no había dado la alerta, respondió: la gente no empieza una guerra nuclear solo con 6 misiles. Muy buenas tardes, gracias por estar ahí. En estas horas muchas personas me están pidiendo que exprese mi opinión sobre lo que está ocurriendo entre Rusia, Ucrania, la OTAN y todos los demás participantes de este conflicto, que puede derivar en un desastre global sin precedentes o también puede pasar que en unas horas todo vuelva a sus cauces normales. Lo cierto es que como preparacionistas o preppers tenemos que ver mucho más allá de lo que está ocurriendo por estas horas en Ucrania. No importa lo que opino yo, lo que opinas tú, ni siquiera lo que opine tu presidente. Nada cambiaremos, no somos dueños del siguiente minuto, menos aún vamos a poder torcer el brazo de los que gobiernan en aquellos países con poderío nuclear, los cuales se enfrentarán tarde o temprano. No sé si será ahora, pero la Tierra tendrá su guerra nuclear. Y es inevitable. No será en todo el globo, porque ya pensaron en eso. Hay regiones donde no verás misiles detonando su carga, pero las consecuencias serán trágicas. Con toda modestia, como digo a veces, que hay que saber mirar qué es lo que se aproxima en el horizonte de la humanidad. Este no será el único conflicto que verás en el transcurso de tu vida. Vendrán grandes cambios a nivel geopolítico. Un nuevo centro del poder que se anclará en Eurasia, pero para esto antes debe caer el centro de poder actual, y ocurrirá para bien o para mal. Los estrategas del Pentágono prevén varios escenarios de ataque por parte de Rusia, China y Corea del Norte. Uno de esos escenarios está formulado en la hipótesis de que cuando finalmente la falla de San Andrés colapse, algo inevitable según los geólogos, partirá el país en dos. Y justo en el medio de ese caos, las naciones atacarían desde el mar empleando los imponentes y súper sigilosos submarinos. Claro que el gigante del norte respondería en el momento, pero las 24 horas de cada día, los especialistas de uno y del otro lado están pensando en cómo acabar con su oponente sin sufrir las consecuencias. Pero algo ocurrirá con Estados Unidos, algo que hará que abandone la lucha por la supremacía mundial, al punto que tropas chinas caminarán por sus calles. Sí, suena loco ahora. En un tiempo me dirás, como ya pasó antes, ¿cómo sabías esto? Cuando veas a Israel rodeada de ejércitos, entonces sabrás que el tiempo ha llegado, porque es muy posible que veas el cumplimiento de esta profecía durante tu vida. Y si lo analizamos un poco, las cosas se están tornando un tanto extremas en esa región del planeta. Lo cierto es que la poderosa Rusia hará alianzas con Turquía, Irán, Libia y Sudán para invadir a Israel, pero no lo conseguirán, aunque suene increíble. ¿Y esto será gracias a la OTAN o a Estados Unidos o quizá alguna coalición entre países de último momento? No, señora, ningún ejército extranjero defenderá a Israel ese día, estarán solos. Entonces ocurrirá un milagro que dejará pasmada a la humanidad. Pero no los quiero aburrir. ¿Les interesan estos temas? Si quieren más videos de este tipo, escríbame allá abajo. Agradezco a esas personas que decidieron convertirse en colaboradores de este canal compartiendo en sus redes sociales cada video. Después de desaparecer del radar internacional durante años, un estallido entre India y Pakistán en el 2019 por la disputada región de Cachemira volvió a poner la crisis en primer plano. Ambos países reclaman el territorio del Himalaya, dividido por un límite informal, conocido como la línea de control desde la primera guerra entre India y Pakistán en 1947-48. El peligro más grave es el riesgo de que un ataque militante desencadene una escalada.
En Cachemira los insurgentes se mantienen ocultos pero siguen activos. De hecho, las operaciones militares de mano dura de la India en Cachemira en los últimos años han inspirado a una nueva generación local cuyas filas probablemente aumenten aún más después de la última represión. Es casi seguro que un ataque de las fuerzas indias precipitaría las represalias indias contra Pakistán. No sé si sabías que en estos días la carrera nuclear de Pakistán e India puede llevarles a tener entre 400 y 500 armas nucleares para el año 2025. El conflicto abierto entre ambos países amenaza constantemente con provocar un enfrentamiento nuclear de consecuencias imprevisibles y devastadoras. Es un tanto difícil que veas esta información en el canal de noticias local, ya que a la mayoría del público solo le interesa cómo vive la farándula y qué dijo este de aquel. Por eso cuando por un increíble accidente alguna de esas personas da con este canal, no entiende para qué nos preparamos y nos llaman paranoicos. Y mientras niegan la realidad para sentirse mejor, en la bóveda del fin del mundo siguen almacenando semillas, alcanzando ya a 6.000 especies además de 90 bancos de genes para después de la catástrofe que saben se avecina. Pero esta no es la única arca subterránea que existe. Hay más, pero están ocultas en el anonimato. Por eso te exhorto a que sigas aprendiendo sobre técnicas que te permitan convertirte en un líder de tu grupo. Amigos, aprovechemos este tiempo donde aún se puede almacenar alimentos, aprender a curar heridas, a reconocer plantas comestibles, labrar una huerta, reunir medicinas. Todo esto puede escasear por mucho tiempo. No habrá helicópteros que vengan a rescatarte cuando algún evento de grandes proporciones se haga presente y te arroje a situaciones violentas. En lo personal, desde que tengo a Cristo en mi vida, tengo mucha paz y nada me separará de su amor. Vivo con tanta tranquilidad que disfruto cada día deteniéndome a contemplar la belleza de la creación. Y lo mejor es que todo esto está al alcance de aquellos que quieren este cambio. Les aviso a quienes me envían solicitud de amistad en Facebook que ya no podré agregar a nadie más debido al límite fijado por la plataforma, pero creé una página para que puedas estar. Solo tienes que darle me gusta y estarás adentro. Más personas me dicen que YouTube no les avisa que he subido un nuevo video. Se arregla muy fácil. Debes configurar de esta manera la campanita que ves ahí. Si le das con el puntero se desplegará el menú que te permitirá elegir en la opción Todas y listo.